coyuntura actual. Me voy a comunicar con el ex congresista de la República del Perú, de la región, pues Apurímac, Richard Arce, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Un gusto, como siempre, dialogar con ustedes. Por supuesto, importante lo que va a pasar en algunos minutos. Tenemos información desde todos los frentes. Según la agenda de Palacio de Gobierno, en breve va a empezar la juramentación pues, del primer ministro, de la persona que va a reemplazar a un personaje importante y clave en lo que sería el gabinete de la señora Dina Boluarte. Al parecer, Pedro Angulo no ha podido articular, no ha podido ser pues, el rostro político necesario en este contexto tan complicado. Pero, congresista, yo quiero empezar con lo que ha sucedido y lo que viene sucediendo aún en varias regiones de nuestro país. Por un lado, tenemos la negligencia del Congreso de la República, porque si uno comienza a analizar los debates, la forma, los discursos, se han tomado tiempo para poder llegar a esta conclusión, que luego vamos a explicar de qué se trata esta reforma constitucional. Y segundo, la gestión de la señora Dina Boluarte. Me gustaría que usted nos pueda dar esa mirada, esa perspectiva tan necesaria en un contexto tan complejo de crisis política. Definitivamente el hecho acontecido con la intentona de golpe de Estado del presidente Pedro Castillo, el autogolpe, ha tenido consecuencias. Si bien es cierto, no se manifestaron inmediatamente, lo que hemos tenido en los días posteriores es una movilización social, pero quiero que quede bien claro, no es por un tema de reposición de Pedro Castillo, es el hartazgo de una población con la clase política. Porque el cuestionamiento era tanto al Ejecutivo por la corrupción que había en el gobierno de Pedro Castillo, pero también en el Congreso de la República, al extremo que según las encuestas solo tenía 6% de aprobación. En ese escenario, el Congreso procede como corresponde ante la irrupción en la democracia de Pedro Castillo. Habría que hacer la precisión al presidente Petro y al presidente López Obrador. Acá no ha habido una intentona de tumbarse el gobierno de Castillo porque es un hombre andino. O una persecución política. No tiene absolutamente nada que ver con esto. Tiene que ver con denuncias serias de corrupción que ese día que procedió con el cierre del Congreso y sobre todo la intervención en nuestro sistema de justicia, ese día se ventilaba en el Congreso de la República testimonios documentados de la gente que ha traficado en su gobierno entregándole coimas al extremo de que recibían los hermanos de Pedro Castillo mensualmente un promedio de 60.000 soles, solo para empezar, unos 20.000 dólares, unos 18.000 dólares para ser objetivo. Pero concretamente, en esa circunstancia, el Congreso no hizo absolutamente nada, lo único que hizo fue el procedimiento. Ellos no fueron los que vacaron a Pedro Castillo, fue el propio Pedro Castillo que tomó la decisión y en 4 horas terminó su gobierno y terminó en cárcel como corresponde, porque hay flagrancia en una intentona de atentar contra nuestro sistema democrático. Eso es muy importante precisar, pero la población siente la indignación de ver que en este caso Pedro Castillo es defenestrado, pero el Congreso empieza a celebrar. ¿Qué celebraban? Si ellos son cómplices durante los 17 meses de gobierno, al extremo que se ha ido demostrando que hay congresistas que trabajaban en pared con el gobierno, no pensando en el país, sino para intereses personales. Y componendas, actos de corrupción, direccionamientos para tener a favor licitaciones, ¿no? Entonces es muy importante hacer esta precisión para que el mundo pueda entender que en el Perú lo que más bien está actuando es el sistema de justicia. Y no es nuevo con Pedro Castillo, recordemos bien, todos los presidentes vivos de Perú están con una medida restrictiva de libertad. Uno de ellos inclusive tuvo que suicidarse para evitar la cárcel, ¿no? Solo los que siguieron en transición, que fueron Paniagua y Sagasti, son los únicos que han tenido hasta el momento cierta transparencia, ¿no? Es muy cierto, es congresista, lo que usted dice, nosotros lo hemos analizado y también hemos puesto en contexto que todo lo que ha sucedido aquí en el Perú es con el respeto irrestricto de la Constitución y del orden democrático. Nuestra Constitución ha primado y ha sido la herramienta que se ha utilizado pues, en medio de esta democracia. Eso no quepa duda. Pero ahora, la actuación del Congreso de la República se ha demorado mucho, luego tuvimos que ir a una reconsideración, luego ahora tenemos pues la primera votación para este adelanto de elecciones para el 2024. Por ahí, por ejemplo, hay bancadas que están hablando que sería preferible incluso la Asamblea Constituyente. A ver, tenemos diferentes voces. ¿Cuál es su opinión en estos momentos del Parlamento de la República del Perú?
Mire, justo estás pasando las imágenes y todas corresponden a mi ciudad natal, Andahuaylas. Exactamente. Mi casa está a media cuadra. Esa es la comisaría donde fue el andahuaylazo de Ujú, los Humala en el 2004. Lamentablemente, ahí inició una confrontación ujú. mayor donde la población pedía adelanto de elecciones en el más breve plazo. Y lo que tú acabas de graficar, en realidad lo que ha hecho el Congreso es a presión de la ciudadanía. Hay 25 muertos. Han aceptado abdicar en su responsabilidad acortando su periodo de gobierno, que era hasta el 2026. El Congreso y la Presidencia de la República en realidad se van a quedar hasta el 28 de julio del 2024, porque están programando, como lo acabas de explicar muy bien, para el mes de abril del 2024 las elecciones. Esto va a ser duramente cuestionado por estos sectores de la población porque se entiende que se ha llegado a un nivel de crisis donde la única salida es el adelanto de elecciones, pero lo más pronto posible, porque evidentemente hay este hartazgo que te he ido graficando. El Claro. asunto es que de por medio, y en eso quiero ser muy transparente, hay un tema formal y legal que corresponde al Jurado Nacional de Elecciones respecto al cronograma electoral. Hay ciertos procedimientos que tienen que realizarse y para ello se requiere tiempo, por ejemplo, las elecciones internas, que por cierto el Congreso actual y el anterior estuvieron postergándolo en las dos últimas elecciones a través justamente de una decisión congresal para evitarse las primarias, porque con las primarias habría una mayor legitimidad de representación. Hemos, Totalmente de acuerdo, y es lo que nos hemos, falta. diseña, hemos diseñado una modalidad al estilo Argentina, que son las famosas PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que permite a toda la población participar en una elección primaria para definir quiénes son los candidatos. Y eso ayudaría mucho en este contexto de representación, porque lo que también tenemos en el Perú en esta circunstancia es una crisis de representación y una crisis de gobernabilidad. Claro, hay muchas interrogantes y sobre todo de qué forma, o sea, el proceso, porque como usted ha marcado algo tan importante, indispensable, adelanto elecciones, sí, pero también hay pasos, hay un cronograma, hay un marco también que se le debe dar a las autoridades competentes para que todo se desarrolle con normalidad y en democracia, pero definitivamente la pregunta que serán los ciudadanos a pie, ¿no? ¿Quiénes serán nuestros candidatos? ¿Cómo realmente comenzarán a elegirse y cómo se hará ese proceso interno para tener supuestamente a nuevos rostros y a nuevos políticos que puedan liderar en medio de este contexto y esta crisis? Ahí viene la responsabilidad de que este adelanto de elecciones tiene que ir acompañado de un proceso de reforma política que permita garantizar lo que tú estás manifestando y creo que es el sentir de esa población que está marchando. Te repito, es mi tierra, Andahuaylas, las imágenes que tú estás emitiendo. Y es justamente tener una mejor representación. Para ello es importante tener una reforma política que garantice la calidad de los representantes y no tener estos congresos que lamentablemente hay una crisis política en el Perú desde el 2016. Eso es muy importante también que entiendan el contexto. El 2016 ganó Pedro Pablo Kuczynski, Keiko Fujimori perdió por menos de 50,000 votos, no aceptaron el resultado electoral. Sí. Tú ves en cualquier parte del mundo que el adversario que pierde la elección va y le saluda al contrincante como un gesto democrático. Ujú. Eso no se ha dado en las últimas elecciones y es una responsabilidad también del fujimorismo de llegar a esta situación porque tuvieron una mayoría parlamentaria para hacer las reformas. No lo hicieron, inclusive se De involucraron en acuerdo, serias denuncias de que acuerdo. vinculaban hasta con organizaciones criminales. Y eso ha generado que tengamos seis presidentes en menos de 7 años, ¿no? Y aparte que se disolvió también el Congreso y ahora van a tener que cortar su periodo porque se ha llegado a ese nivel de crisis. Entonces, la única salida es que tratemos de generar esas reformas políticas. Yo creo que es muy importante las primarias para que la población participe y le quites ese patrimonio que tienen los partidos políticos de inclusive traficar. Se convierten como membresías los partidos Totalmente, políticos en el totalmente. Perú, Incluso se donde se comienza a trafican vender los candidaturas. cupos, se comienza a vender los números y lo que sería lamentable, y se lo digo sinceramente, es que comencemos, o en todo caso los partidos políticos inscritos comiencen a dirigir a dedo. Tú, y al final según una lista pues improvisada, una lista que no tenga tampoco pues a profesionales o a técnicos o simplemente gente que represente y que pueda llevar la voz con solidez de sus pueblos, así también como de Apurímac. Ahora, ¿qué opina de la gestión, bueno, de estos días de la señora Dina Boluarte y que ahora va a cambiar algunos puestos claves de su gabinete en breve? Sí,
es muy importante entender que en el Perú no se vota por una persona, se vota por una terna, Así es. una plancha presidencial. El candidato a la presidencia era Pedro Castillo, la candidata a la vicepresidencia era Dina Boluarte y el segundo vicepresidente era Vladimir Cerrón, Así es. que fue retirado por el Jurado Nacional de Elecciones porque tenía sentencia por corrupción. Y Sí. aparte que evidentemente tiene que responder todas las denuncias que tiene cuando fue gobernador. Entonces también es importante eso expresarlo para que el presidente Petro y el presidente López Obrador entiendan que acá no hay ninguna usurpación de poder. Estamos siguiendo constitucionalmente la sucesión de mando cuando hay una circunstancia donde el presidente Castillo se hizo un autogolpe al estilo Alberto Fujimori de 1992. El 5 de abril del 92 es lo mismo que el 7 de diciembre del 2022. Richard, Ahora, dame un segundo. Ya parece que sí, comienza la juramentación. empieza la Tenemos juramentación. imágenes en vivo y en directo para toda nuestra señal de noticias de DiNews, para nuestro auditorio latinoamericano. Entonces empieza la juramentación de puestos claves en el gabinete. Primero se va a iniciar con la juramentación del primer ministro del Perú. Nosotros entrevistamos también al señor Pedro Angulo, habló de su gestión, del balance, incluso también se hizo un mea culpa del, bueno, no tan manejo político que se realizó, sino más bien técnico de una situación que merecía pues un rostro más empoderado y sobre todo tratar de entender lo que también es el sentir de las regiones. Y obviamente desde aquí también enfatizamos en la necesidad de las investigaciones en contra de algunos asesinatos o muertes o fallecimientos de compatriotas pues que han habido en manos de las Fuerzas Armadas. Mujer y poblaciones vulnerables, ambiente, cultura, desarrollo e inclusión social y presidencia del Consejo de Ministros. Estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Ministerio de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi Díaz. Ministerio de Defensa, Luis Alberto Otárola Peña Aranda. Ministerio de Economía y Finanzas, Alex Alonso Contreras Miranda. Ministerio del Interior, César Augusto Cervantes Cárdenas. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, José Andrés Tello Alfaro. Ministerio de Educación, Carmen Patricia Correa Arangoitia. Ministerio de Salud, Rosa Berta Gutiérrez Palomino. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes del Castillo. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Eduardo Alonso García Virimisa. Ministerio de la Producción, Sandra Belaúnde Arnillas. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Luis Fernando Elguero González. Ministerio de Energía y Minas, Óscar Electo Vera Gargurevich. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Paola Pierina Lazarte Castillo. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar Lubienska. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Grecia Elena Rojas Ortiz. Ministerio del Ambiente, Albina Ruiz Ríos. Ministerio de Cultura, Jair Pérez Brañez. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Javier de Martini Montes. Asimismo, Presidencia del Consejo de Ministros, Pedro Miguel Angulo Arana, a quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidenta de la República. Pedro Miguel Angulo Arana, Presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Ignacio Higueras Are, dará lectura a las resoluciones supremas mediante las cuales se nombra al presidente del Consejo de Ministros y a los señores ministros de Estado en las distintas carteras. Luego de la lectura, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo. Presidencia del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 377-2022-PCM. Lima, 21 de diciembre de 2022. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, se resuelve. Artículo 1. Nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Luis Alberto Otárola Peña Aranda.
Artículo 2. Como lo habíamos anunciado y lo habíamos dicho y también se decía en las últimas horas, últimos minutos, ahí tenemos al que era el ministro de Defensa, el señor Otárola. Ahora va a ocupar el cargo, importantísimo cargo, de Premier, presidente del Consejo de Ministros. Señor Luis Alberto Otárola Peñaranda, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y la patria lo premien, y si no, se lo demande. Luis Alberto Otárola Peñaranda, de 55 Char, entonces años, tenemos abogado, pues político, a un nuevo se premier. ¿Qué convierte piensas en el acerca de presidente este del Consejo de cambio Ministros? importante ahora? Esperemos que sea una nueva era de la Exteriores. señora Dina Boluarte. Resolución Suprema número 378. Sí, como te estaba expresando, recién empieza el gobierno de Dina Boluarte, que es una sucesión constitucional, eso es muy importante Sí. hacer la precisión. Sí. Y evidentemente hemos tenido problemas sociales que ha terminado con 25 fallecidos, lamentablemente. Tiene que haber responsabilidades respecto a lo acontecido, que se investigue, que se logre inclusive las reparaciones civiles que corresponde justamente a estas personas, y iba a tener un costo político. Y yo lo que percibo es esto, ¿no? En este Sí. cambio de gabinete ministerial es parte del costo político de esta situación que no ha terminado. Eso también quiero resaltar, porque en realidad lo que se está planteando es una tregua por Navidad. Pero esperemos lograr la paz social. Creo que ese es el mensaje de responsabilidad, porque también con mucha sinceridad Sí. quisiera expresarte que en este escenario ha habido aprovechamiento político de ambos lados, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda, ¿no? En la extrema derecha expresaban y decían que todos son terroristas, todos los que se manifiestan son terroristas, lo cual es inclusive una afrenta y una ofensa, sobre todo a mi población, que estuvieron ahí en imágenes en Andahuaylas, en Apurímac, Totalmente, ¿no? totalmente. Todos somos compatriotas y realmente lo que queremos es la paz social. Y mientras va y se desarrolla pues esta juramentación, no sé si tienes tú la misma percepción, Richard, pero en todos los comunicados de prensa, en todas las actividades, en todas las vocerías aparecía Otárola, ¿no? El ministro de Defensa en vez de Pedro Angulo. Entonces, al parecer, ya desde ahí ya se comenzaba a fomentar la seguridad o la visión por parte pues de Dina Boluarte de que su primer ministro era el señor Otárola, y ahí ahora lo estamos comprobando. ¿Tienes la misma percepción acerca del personaje clave en este momento o en los momentos donde hubo el estallido social? Mi lectura es que en el premierato tiene que haber un personaje con un perfil mucho más político. Sí. Y evidentemente Otárola, por su experiencia, su antecedente de haber sido ministro en la época del presidente Ollanta Humala, definitivamente iba a representar esto, ¿no? Entonces es muy importante que haya un giro en ese aspecto. Ahora, la tarea pendiente es la relación con esos grandes sectores de la población que se están manifestando. Como te estaba expresando, y me gustaría cerrar la idea, Por la supuesto. extrema derecha terruqueaba, eso es el término que utilizamos en el Perú cuando se asigna que todos son terroristas, y pedían inclusive que les metan bala para imponer el Estado de Derecho o el imperio de la ley. Pero la extrema izquierda tampoco se quedó con los brazos cruzados. Ellos han estado incentivando este clima de violencia, han estado, en palabras sencillas, echando leña al fuego, provocando, inclusive convocando para que se haga actos inclusive vandálicos, ¿no? Entonces, en este escenario, si te das cuenta, la extrema derecha y la extrema izquierda han estado azuzando para llegar a este nivel de confrontación. Por eso existe una corresponsabilidad. Ahora, hay un cambio de gabinete, esperemos que puedan manejarlo con mucha responsabilidad y permitan generar un ambiente que es, yo digo, de paz social. Es clave para salir de esta crisis, más allá de cualquier posición legítima que se pueda tener en manifestaciones. No se puede llegar al extremo de tener muertos en una protesta.
es el fracaso cuando Ahora, hay muertos de por medio. Qué bueno tenerte, de verdad, Richard, y comenzar a comentar cada uno de los personajes claves, porque hace instantes también se ratificaba la canciller Gervasi. Y ahí voy a hablar de este comunicado en conjunto, que tú ya expresaste pues tu posición y estamos totalmente de acuerdo acerca también de la injerencia pues que ha tenido en algunos asuntos internos algunos países. Pero lo cierto es, ha actuado bien Cancillería peruana con estos comunicados, se demoró un poquito al inicio, bueno, ahora se ha declarado persona no grata pues al embajador de México en el Perú, ya se retiró, no esperó las 72 horas e incluso ya tenemos información que la familia de Pedro Castillo ya ha sido recibida oficialmente por autoridades mexicanas. En breve vamos a colocar también una foto. Entonces, ¿qué te pareció la actuación de Cancillería y la ratificación ahora de la titular de esa cartera? Tú sabes que el derecho internacional y la diplomacia trabaja en función de principios, ¿no? Claro y que sí. Y un principio elemental también es, claro, por supuesto, tratados y todo, pero hay un principio que es la no intromisión en asuntos internos de los países. Como país hermano, y en realidad yo también sueño con la patria grande, tengo la visión, soy hombre de izquierda, y es muy importante la integración de nuestros pueblos, pero siempre tiene que haber un respeto irrestricto a la no intromisión. Y el otro principio es la libre determinación. En consecuencia, es muy importante que ellos estén bien contextualizados, porque al final, más allá del sesgo ideológico que podamos tener, yo soy admirador de Gustavo Petro, soy admirador de López Obrador, compañeros, camaradas, pero también les puedo manifestar abiertamente que un compañero, un hombre de izquierda, jamás va a avalar, uno, la violación de derechos humanos. Un compañero de izquierda jamás va a avalar la irrupción en nuestro sistema democrático. Si uno siente la convicción de ser hombre de izquierda, respeta estrictamente principios democráticos. Y lo que hizo Pedro Castillo fue todo lo contrario. Y lo más grave, un hombre de izquierda tiene que denunciar abiertamente la corrupción, así sea de un allegado, de alguien que simpatizamos ideológicamente. ¿Con qué cara podríamos confrontar justamente la corrupción del otro lado, que lo hemos hecho? O sea, me refiero a los adversarios políticos, ideológicos de la derecha, si nosotros estamos aupando a nuestros corruptos, ¿no? Como dicen en el Perú, con mis corruptos no te metas, ¿no? O sea, los otros corruptos sí. Entonces eso me parece hipocresía. Entonces, con mucha objetividad, yo siento que hay mucha desinformación, le han dado información errónea de lo que ha sucedido en el Perú. Por supuesto que hay exclusión social, por supuesto que hay brechas de fraccionamiento en el Perú, históricas, pero la responsabilidad de un gobierno es reducir esas brechas sociales para poder integrar a un país. Y lo que hizo Pedro Castillo, y debe recordar al premier Aníbal Torres, es justamente dividir. Ellos estuvieron en una estrategia permanente de lucha de clases. Constante. A eso quiero llegar. La lucha de clases, hablaban permanentemente de limeños contra provincianos, de pobres contra ricos, blancos contra cobrizos, a ese extremo inclusive era hasta racial. Y es el costo que el día de hoy estamos asumiendo como país, porque han estado hurgando en el sentimiento de poblaciones con legítimo derecho que piden la presencia del Estado, como mi tierra Purímac, que en las imágenes que tú ves es la población de Andahuaylas que sale a manifestarse a las calles porque tiene embalsado una serie de demandas desatendidas. Válidas, totalmente válidas a través de los años. Claro. Y legítimas. Entonces, en esas circunstancias, seamos responsables, con todo el respeto y el cariño que le tengo al presidente Petro y a López Obrador. Yo les pediría que ponderen en su posición. Una cosa es la simpatía ideológica, la solidaridad con el compañero, pero algo muy distinto es avalar actos de corrupción, avalar a la pretensión de Pedro Castillo de querer haber hecho un golpe de Estado. Por eso hacía el símil con el 5 de abril del 92, con el 7 de diciembre del 2022. Es muy importante que se entienda porque nos están viendo a nivel Latinoamérica y que se entienda qué está sucediendo en el Perú, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, usted ha nombrado algo y lo ha catalogado muy bien, la tregua navideña. A mí me da miedo pensar un poco acerca de qué va a pasar luego de esa tregua navideña. Estoy preocupado. Porque, te repito, por más buena intención que uno pueda tener de buscar alternativas de solución, cuando hay una protesta y hay muertos de por medio, evidentemente que ha habido un fracaso en la estrategia que se ha desarrollado. Y ahí es donde se tiene que trabajar con este nuevo gabinete para empezar a tender puentes de diálogo.
El problema también quiero que se entienda, esto es un conflicto social atípico. Yo le diría más bien esto es un conflicto político, porque ha habido la intencionalidad de generar caos a nivel nacional, inclusive una especie de anarquía, y eso es altamente peligroso, porque evidentemente es un país de más de 30 millones que hemos ido avanzando con todas las críticas que pueda haber al modelo económico y todo, pero seamos conscientes y seamos responsables. El Perú ha estado a la vanguardia del desarrollo en Latinoamérica en estos últimos años, lo cual pone en cuestión inclusive lo que siempre hemos cuestionado en la izquierda. Y a lo que voy es que había cierta estabilidad política hasta el 2016. Lo que más bien hemos tenido es presidentes corruptos, que si no hubiera habido esa coyuntura, evidentemente el Perú hubiera desarrollado mucho más. ¿A qué quiero llegar con toda esta expresión? Es que es importante que mantengamos esa paz social. No podemos destruir. Tenemos un antecedente de lo que significó la violencia terrorista en la década de los 80 y los 90 con Sendero Luminoso y el MRTA, que desangró a todo el país. Entonces, hay sectores radicales que pretenden llevarnos a una situación de confrontación. Y eso es muy importante decirlo, porque creo que se está obviando también pues, ese aspecto y se puede escuchar aún. Hay grupos radicales, extremistas, de ambos lados, porque eso no se trata de derechas ni izquierdas, esto se trata también de la democracia. Richard, tú decías algo también muy importante en esta, parece, columna, y me parece muy interesante siempre tu visión, tu perspectiva, pero luego de esa tregua navideña la preocupación llega, pero el papel del Congreso, o sea, en la próxima legislatura se tienen que lograr los 87 votos para que se dé este adelanto de elecciones y se pueda ratificar, se pueda sancionar y ahí comience todo el proceso. Mira, lamentablemente en el Congreso de la República lo que hemos estado viendo en este tiempo no solamente ha sido complicidad con el gobierno de Pedro Castillo y los actos de corrupción. Hay una clara evidencia de que ellos quieren permanecer en su curul, quieren aferrarse al cargo de congresistas, y dentro de nuestra legislación lo que se establece para hacer modificaciones constitucionales es aprobar en 2 legislaturas con voto calificado, 87 votos. Entonces, la legislatura actual ha sido ya prolongada hasta el 31 de enero. ¿Qué quiere decir? Tenemos que esperar al 1 de febrero para que esperemos que aperturen primero la legislatura, porque eso está en manos del Congreso. Exactamente. Porque normalmente las legislaturas se aperturan recién en el mes de marzo, en la quincena de marzo, a fines de marzo. Entonces, no podría parecer suspicaz que se les ocurra seguir con el verano limeño. Muchos se vuelven limeños, los que vienen de provincia sobre todo, y jalen hasta el mes de marzo la segunda legislatura, con lo cual ya estarían atentando al propio proceso. Claro que y lo segundo, astutamente, tal vez no consigamos los 87 votos en esa segunda legislatura, con lo cual estamos obligados a convocar a un referéndum para que se pueda discutir, con lo cual sigue aumentando la holgura de los plazos y ya no sería el 28 de julio del 2024 el plazo para un cambio de Congreso y un cambio de gobierno. Entonces, disculpa que lo diga de manera irónica, pero esa es la suspicacia, porque lo que he visto en el Congreso son angurrias y he visto también el desprecio por lo que ha venido aconteciendo. Hubo una imagen que va a marcar nuestra historia porque veíamos que había muertos en las calles y en el Congreso de la República un congresista del partido de Pedro Castillo de Perú Libre cruza todo el hemiciclo y le mete un puñete por la espalda a otro congresista. Y eso lo hemos visto aquí, realmente ha sido una vergüenza internacional que mientras estaba pasando cosas muy dramáticas, incluso que se veía a nuestros compatriotas peleándose uno contra otros, porque de eso se trató básicamente, ¿no? O se trata hasta estos momentos. Hay congresistas que se estaban tirando puñetazos. Ahora, yo quiero pues contextualizar a nuestro público. Permíteme, por favor, Richard, que se están enganchando con Canal 700 y 1700 acá de DirecTV. Lo que tenemos en imágenes, en vivo y en directo, pues es la renovación del gabinete ministerial de Dina Boluarte. Estamos analizando con el excongresista de la República de la región de Apurímac, pues antes y después, y también lo que significa este adelanto de elecciones en el Perú. Ahora, importante esto, y se lo he preguntado a muchos, ¿es momento para una asamblea constituyente en el Perú?
Solo una precisión, básicamente están renovando a los mismos ministros, hay muy pocos cambios. Hay cambios, por ejemplo. Solo he visto a Chávez. Ministro de Defensa, Alex Contreras, no ministro de Economía. José Tello sí sigue en el Ministerio de Justicia. Sigue el ministro de Economía también. Y el ministro del Interior, Víctor Rojas, ¿no? Y el ministro habría un cambio de Defensa. Habría un cambio en el ministro del Interior, ¿no? Pero son casi los mismos ministros. Y de Defensa también, Otárola, que ahora ha pasado a Premier. Y eso obviamente es importante porque ahora tiene pues, el cargo máximo. Hubo renuncia de 2 ministros en este interín, ¿no? El de Cultura y el de Educación, entonces seguramente van a reponer en los cargos. Sí, efectivamente. La Asamblea Constituyente. Estábamos regresando, sí. Mira, y personalmente yo estoy convencido que la Constitución de 1993 es una constitución espuria, porque se hizo en un gobierno que había irrumpido en la democracia. Pero objetivamente, tenemos que hacer una asamblea constituyente en un momento donde la sociedad logre un nivel de consenso mayoritario para hacer ese cambio de la Constitución. A eso se llama momento constituyente. Esta circunstancia no es el momento constituyente. Sería altamente peligroso en un momento de crisis política promover una asamblea constituyente. Más aún con la experiencia previa de lo que ha sucedido en Chile, que en lo personal considero el documento que se ha trabajado es una constitución muy moderna, muy evolucionada, sobre todo en temas de los derechos de tercera generación, el tema del medio ambiente, que para mí es determinante en nuestra vida, que tenemos que darle ese valor. Pero el resultado ha sido un fracaso, porque el referéndum que se ha organizado para poder refrendar esa constitución ha votado justamente en contra, con lo cual queda en el aire inclusive una iniciativa ciudadana justamente de promover una nueva constitución. Entonces, con esa experiencia, en lo personal, considero que en esta crisis política no es el momento. Que se tiene que hacer reformas constitucionales, totalmente de acuerdo, y viene a colación de todo lo que hemos hablado en esta entrevista. La reforma política, por ejemplo. Es clave hacer una reforma política y en la estructura del Estado para que se respete ese equilibrio de poderes y haya mecanismos constitucionales para evitar lo que ha acontecido con Pedro Castillo. Porque había un artículo 117 que no es un privilegio de Pedro Castillo, sino es una prerrogativa constitucional a la investidura del presidente. Pero con ese artículo sus abogados han pretendido generar impunidad. Porque un presidente no es un rey. En cualquier constitución del mundo, por más primer ministro o presidente, está sometido justamente al escrutinio del otro poder del Estado, que es el Congreso de la República, y debería haber mecanismos claros. Y cuando el presidente comete delitos comunes, como este caso ha sido los casos de corrupción, o imagínate, habría un presidente que mata a alguien o viola, con ese artículo 117 estaría prácticamente blindado. Y podría exactamente, comencemos por ahí, con esa reforma. Comencemos a ver realmente pues aquellos puntos saltantes, sobre todo en los últimos meses, donde fue la era Castillo, para comenzar a analizar. Empecemos por algo, ¿no? Empecemos por algo para que también se vea el gesto político de cambio. Y eso depende del Congreso de la República también. Está en manos del Congreso de la República, porque si algo tiene la Constitución del 93 es el candado del artículo 206, que establece claramente que el único que puede realizar reformas constitucionales es el Congreso de la República, inclusive cuando hay iniciativas ciudadanas. Ahora, yo en lo personal considero que es importante también cambiar el capítulo económico. Ahí es donde entramos en debate con la derecha. Yo tengo seguramente. Pero a eso quería llegar. La Constitución, si planteamos una asamblea constituyente, no es una panacea, no es una entelequia que automáticamente, por magia, va a cambiar el Perú y se va a convertir en el paraíso terrenal. Pero ¿cuál la es su...? Constitución es un instrumento, eso quiero que se entienda, porque se ha estado vendiéndose... Se ha estado vendiendo como si fuera algo mágico la Constitución y no es así. Es algo que se puede cambiar, se puede reformar. Pero ¿cuál es su posición así claramente? Es decir, ¿asamblea constituyente o podemos hacer unas reformas? ¿No? Paralelamente. En estos momentos. En este momento reformas políticas para las elecciones, porque también no tenemos plazo. Claro. Si el Congreso cumple los plazos, tendríamos esta legislatura, o sea, solo hasta el 31 de enero,
para hacer todas las reformas constitucionales y la reforma electoral que corresponda para que tenga una mejor representación en el país. Pero es prácticamente imposible que se pueda dar si es que no hay la voluntad política, porque se tiene que llegar a consensos. Y eso es el punto que quería llegar, porque lo que no están entendiendo varios sectores es que no se va a imponer lo que cree un sector, se va a imponer el consenso de los diferentes partidos políticos, las representaciones que existen en una supuesta asamblea constituyente, ¿no? No se van a elegir solamente una posición de izquierda o de derecha, va a ser una representación heterogénea. Y eso significa consenso, ¿no? Ya, pero es que también esa es la gran interrogante y la gran pregunta, ¿no? ¿Cuáles serán, pues, esas circunstancias que nos lleve a sentarnos a todos para generar un verdadero consenso y realmente plantear cosas que le importan a todos los ciudadanos, a todos, de todo, pues, el vasto territorio peruano que tenemos, con cada una de sus posturas, particularidades, y atender las demandas que por años pues, han estado congeladas. Richard, yo te agradezco por esta comunicación, por acompañarme durante todo este tiempo. Se están ratificando algunas carteras, algunos puestos, se ha hecho cambios también, que en breve nosotros vamos a especificar de este gabinete ministerial, que podríamos llamarle pues un antes y un después. Sin lugar a dudas también robo y tomo tu percepción esa de tregua navideña, porque después lo que pase en Navidad y lo que pase también en la próxima legislatura, en el Congreso de la República, pues el panorama puede ser de incertidumbre y puede ser cambiante. Richard, ¿algo que quieras agregar? Aprovecha que tenemos un auditorio latinoamericano. Sé que has insistido en la postura y la interpretación o mala interpretación que se ha hecho de nuestra realidad peruana. Sí, no, es muy importante enviar el mensaje a toda Latinoamérica, pero en especial al país, que más allá de nuestras diferencias, de nuestras posiciones, siempre tenemos que buscar el diálogo y la responsabilidad que recae en los políticos, en los medios de comunicación. Totalmente. Cuando hay una confrontación del pueblo, porque al final la policía y los manifestantes son hijos del pueblo. La responsabilidad en los comunicados, en las publicaciones. En esta semana lo que hemos tenido más bien es la exacerbación, el aprovechamiento y hasta la angurria de varios sectores, sobre todo los políticos, de querer aprovecharse de la crisis. Entonces, llamar a la racionalidad. Busquemos mecanismos de diálogo. La paz social nos va a permitir centrar nuestros requerimientos y reducir esas brechas sociales que existen en el Perú. Lo bueno del Perú, evidentemente, es que somos emprendedores. Lo hemos demostrado muchas veces y vamos a salir adelante de esta crisis. De eso tengo la convicción. No va a ser sencillo. Requiere mucho del buen tino de los políticos, soy consciente, pero evidentemente tenemos esa característica y eso ha mostrado que mucha gente en el Perú demuestra, inclusive cuando está fuera del país, su honestidad, su trabajo, Totalmente, su esfuerzo, su totalmente. Y el peruano nunca, pero nunca se rinde. Eso es lo bueno del peruano. Esperemos llegar realmente a una concertación. Gracias, Richard Arce. Ha sido un gusto tenerte. Es congresista de la República del Perú, la región Apurímac. Hemos aprovechado también esta juramentación, un análisis completo, vasto, pues que nos ha dado Richard. Gracias. Y te tendremos para una próxima oportunidad. Feliz Navidad. Siempre. Feliz Navidad. Para ustedes también, para toda Latinoamérica, para la patria grande. Un abrazo gigante, Richard.